entramos al compendio tributario y puedo elegir la ley 843, el código tributario, pero también hay unas revistitas, ¿no? Esta, por ejemplo, de impuestos. Acá pueden tener las resoluciones normativas más importantes del IVA, el ITL, el SIVA. El IVA está agrupado por impuestos. Tenemos acá el sistema de facturación electrónico. Este no necesitan bajarlo porque ha dejado de estar vigente. Ya ese ya no está vigente, está abrogado. Luego tenemos el código tributario. Acá hay resoluciones relacionadas con el código tributario. El código tributario está antes y acá están resoluciones relacionadas con el código tributario. Si quieren ver algunas disposiciones en relación al padrón de contribuyentes, ya, y los diferentes aplicativos, como por ejemplo el Facilito, el CIRAT, etcétera, entonces aquí pueden ustedes revisar, ¿no? Algunas disposiciones particulares. Para el trabajo que vamos a hacer, el siguiente trabajo que vamos a hacer sobre el sistema tributario boliviano, aquí tenemos información sobre los regímenes especiales. ¿Ya? Entonces, de acá pueden sacar información al respecto. Bien, entonces, en este caso, tienen dos opciones. Ya, una es el PDF y la otra opción permite bajar, en este caso, el archivo a un celular y utilizarlo como si fuese un libro, ¿no? O sea, se puede hojear igual que un libro, ¿ya? Bien, entonces en este caso tenemos la ley 2492 que está actualizada. Estas actualizaciones salen a veces en forma mensual y a veces algún mes no sale y pasado 2 meses recién lo actualizan. Pero de todas maneras está más actualizado que algunos libros que podemos comprar en la calle, ya que normalmente están con una versión original del Código Tributario, pero no está actualizado. Entonces no nos sería útil, ¿no? Porque esto está actualizado con todos los cambios que han habido hasta esta fecha, ¿no? Entonces es importante que manejen eso. Otro aspecto importante de este tipo de versión ya es que tienes la ley y tienes el decreto reglamentario para poder complementar. Entonces, en cualquiera de los artículos ya van a encontrar ustedes, ¿no? Este es el índice, ya van a encontrar el índice, pueden ubicar en base al índice cualquier punto que quieran ver. Por ejemplo, hoy día vamos a avanzar formas de extinción de la obligación tributaria y hay que revisar de la página 36 a la página 44. En la página, en este caso 47, ya empieza la gestión y aplicación de tributos. Entonces, el trabajo del sistema tributario boliviano tiene que ver con esta parte. Van a ver que debemos revisar desde acá hasta terminar el capítulo, y eso es hasta la página 101. Entonces, tenemos que leer bastante para este trabajo del sistema tributario boliviano. Se van a dar cuenta que este trabajo es amplio, es el trabajo más largo de toda la materia. Ya, por tanto, acá tenemos que ver lo más importante. No puedo copiar todo. Imposible copiar desde acá, desde la página 47, copiar todo, imagínense, hasta la 101, no tendría sentido. Por tanto, voy a leer y voy a hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, pero con los conceptos simplemente más importantes, ¿no? Sin entrar en tanto detalle. Ya acá lo que nos interesa principalmente, ¿cuál es el objetivo? Que si te digo, por ejemplo, vamos a hacer una acción de repetición, sepas a qué me estoy refiriendo, tengas un concepto claro de en qué consiste, ¿ya? O alguien te diga, estoy en ejecución tributaria, mínimo vas a pensar que lo van a matar, ¿no? Ya, porque ejecución parece ser que va a matar a la persona, pero en realidad no es eso. Entonces tengo que ver en qué consiste la ejecución tributaria, en qué consiste la restitución, la certificación, etcétera. ¿Está bien? Más que todo es un estudio conceptual. Ya, este trabajo es conceptual. ¿Está bien? Entonces vamos a basarnos en esa documentación. ¿Ya? Ahora, cuando vemos ya el texto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las diferentes disposiciones que están en negro, ¿ya? Y aparece acá algunas aclaraciones que generalmente son, en este caso, como enlaces ya con el decreto reglamentario, ¿no? Entonces, acá te está diciendo qué dice la ley, por ejemplo, sobre el tema de vigencia, ¿sí? Acá nos van a decir en qué consiste la vigencia,
¿ya? Bien, pero acá te está aclarando, ¿no? Te está reglamentando. El reglamento generalmente lleva a un nivel aplicativo, a un nivel de mayor detalle. Entonces, de esta forma ustedes lo tienen, el reglamento, ¿no? Entonces, pueden ustedes leer la ley y leer el reglamento, ¿no? Entonces, ir relacionando la ley con el reglamento. Eso les va a ayudar a poder entender mejor cualquier punto que estén analizando, ¿ya? Entonces, esa sería la orientación acá, ¿no? Trabajar con la ley y con el reglamento y además trabajarlos siempre actualizados todos ellos. Bien, respecto a la jerarquía del Código Tributario, verán ustedes que la primera norma que debemos aplicar en materia tributaria es la Constitución Política del Estado. Luego siguen los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, es decir, aprobados por el Estado boliviano. ¿Ya? Bien, y luego ya está el Código Tributario. Debajo del Código Tributario están las leyes tributarias. Acá estaría la Ley 843, la Ley de Aduanas, ¿no? Las leyes de aplicación de los tributos a nivel municipal, a nivel gubernamental, de gobiernos departamentales y de gobierno nacional. Entonces, bueno, muchas otras leyes más tributarias. También en estas leyes están otras disposiciones, como por ejemplo la ley financiera, que muchas veces comprende aspectos tributarios, ¿sí? Entonces, vemos que el Código Tributario está encima de las leyes, de los decretos y otras disposiciones tributarias. Bien, vamos a ir a la página 36, que es la que tendríamos que continuar, es decir, formas de extinción de la obligación tributaria. Bien, ¿cuáles serían, jóvenes, las formas de extinción de la obligación tributaria? Primero díganme, ¿qué es extinguir la obligación tributaria? Yo le entiendo que es la cancelación de la deuda tributaria cuando ésta se extingue, y las formas que podrían existir son el pago, la compensación, la confusión, la condonación y prescripción, según el Código Tributario. Muy bien. Entremos a ver la primera, el pago. Bien, para que una deuda, una obligación tributaria se extinga, es suficiente hacer pagos parciales ya sin haber completado el pago total, o necesitamos el pago total para que se extinga la obligación tributaria. Tiene que ser total. Bien, entonces nosotros tenemos necesariamente ya que hacer el pago total para que ésta se extinga. Con un pago parcial solo disminuimos, pero no se extingue la obligación. Entonces, la extinción de la obligación tributaria solo se logra cuando alcanzamos el pago total. Bien, cuando hacemos el pago, no necesariamente hacemos el pago global en una sola oportunidad, sino que en algún momento podemos necesitar hacer pagos parciales. Obviamente, siempre es mejor entrar en un plan de facilidades de pago. Así nos aseguramos que la administración tributaria no se espere hasta que terminemos de pagar la última cuota. Bien, si nos comprometemos a un plan de facilidades de pago, ¿será que puede incumplir las cuotas? ¿Qué dice? No, creo que no. Bien, es como un compromiso, ¿no? Entonces, si nos estamos comprometiendo, deberíamos tratar de cumplir. Obviamente, salvo fuerza mayor, como es el caso de este periodo de enfermedad, de contagio del coronavirus. Ya, entonces, en esta época, lo que han hecho es diferir los planes de facilidades de pago para dar la oportunidad a las personas de que puedan mejorar su situación económica y después recién continuar con las cuotas que les faltaba pagar. Entonces puede haber algún tipo de incentivo en ese sentido, ¿no? Pero obviamente en situaciones especiales. De no existir aquello, deberíamos cumplir con todas las cuotas que están establecidas en el plan de facilidades de pago. Entonces acá ustedes van a ver distintos tipos de deudas y van a ver la normativa relacionada con facilidades de pago. Aparte de leer el Código Tributario, leer su reglamento, también hay resoluciones que nos reglamentan el último plan de facilidades de pago que ha existido antes de marzo, ¿no? Es decir, antes de que empecemos con la cuarentena rígida,
¿ya? Entonces habría que revisar las últimas disposiciones para ver en las condiciones anteriores cómo entrábamos en un plan de facilidades de pago. Obviamente, dentro del, en este caso ya de la pandemia, han habido disposiciones donde permiten el pago en cuotas, pero como habíamos visto, del IUE sin mantenimiento de valor, sin intereses, sin multa. Pero es una situación especial, ya solamente se da dentro, repito, de la pandemia, ¿no? Mientras tanto, o sea, antes de eso, obviamente no hay un plan de facilidades de pago que no tenga mantenimiento de valor e intereses, ¿no? Entonces, eso estaría dándose solamente por la emergencia sanitaria que está atravesando nuestro país, ¿ya? Bien, entonces, eso en cuanto al pago. Ustedes ya pueden leer el resto de la disposición para tener un conocimiento mayor, ¿sí? Bien, vamos a entrar a la otra forma, la compensación. ¿En qué consiste la compensación? Bien, por ejemplo, yo voy a averiguar, ya todavía no sé si me van a permitir o no. Ya, yo pagué el impuesto municipal de inmuebles, ¿no? Antes de la cuarentena, es decir, en febrero, ya pagué febrero o principios de marzo. Bien, pagué con la rebaja del 10%, ¿sí? Pero ahora, hoy se está iniciando un pago de impuestos municipales con la rebaja del 30%, ¿sí? Bien, ¿será que puedo pedir compensación? ¿Qué opino? De hecho, voy a averiguar para ver si es posible. ¿Sería lo correcto? Creo que sí. He pagado con la rebaja del 10%, pero ahora están dando 30%. Entonces, habría pagado 20% de más. ¿Ya? Bien, y en uno de los inmuebles he hecho como 10,000 el impuesto. Entonces, es importante recuperar 2,000, ¿no? ¿Sí se ubican? Podría pedir que me permitan compensar con el impuesto del próximo año eso que he pagado de más. Tal vez sí. Sí, ¿no? Puedo intentar. Bueno, voy a averiguar, ¿ya? Bueno, si logro averiguar algo, les aviso. Por ahí, en la casa de alguno de ustedes, han hecho lo mismo. De repente han pagado ya antes y ahora hay rebaja. Entonces, si es posible que compensemos, vamos a revisar normativa para ver si es posible y para que hagamos nuestro trámite, ¿no? Para poder compensar, ¿ya? Entonces, en la compensación, ¿de qué estaríamos hablando? ¿En qué consiste? Llegar a cubrir otra deuda con algún tipo de crédito o algo que pueda ayudar a cubrir ese pago. ¿Ya? Entonces, si tú has realizado un pago indebido o has realizado un pago en exceso, en el caso que les he planteado sería un pago en exceso, ¿no? Entonces, que me permitan compensar con la deuda de otro periodo, ¿ya? Bien, ahora, ¿podemos compensar los créditos de una persona con los débitos de otra o tiene que ser del mismo sujeto, crédito y débito? Tiene que ser del mismo. Tiene que ser del mismo sujeto, ¿no? Por más de que sean familiares, no podemos trasladar. Por ejemplo, de repente, qué sé yo, mi hermano no ha pagado todavía sus impuestos y yo ya he pagado y he pagado de más. Entonces yo no puedo pedir compensar con el impuesto de mi hermano, por más de que somos familia, ¿sí? Si son dos inmuebles diferentes, son dos personas diferentes, no me van a permitir. Bien, si he pagado además el impuesto municipal, ¿podría pedir compensar con un impuesto que en este caso administra el Servicio de Impuestos Nacionales o la aduana? O la compensación la tengo que pedir con la misma administración donde tengo el pago en exceso. Con el pago en exceso. O sea, por ejemplo, yo he pagado de más en la alcaldía. Ya, o sea, a hoy día ya habría pagado de más, ¿no? Porque he pagado con el 10% de descuento, pero corresponde a partir de hoy día 30%. Entonces habría pagado de más un 20%.
¿sí? Ese 20% que he pagado de más a la alcaldía, le puedo pedir que me autoricen compensar, por ejemplo, con el IUE, en el SIN, porque el IUE no es de dominio municipal, es del dominio nacional. Podría trasladar a un impuesto que controla el SIN, o el trámite tengo que hacerlo solo para compensar con impuestos de la misma alcaldía. Me parece que no se puede. Sería bueno trasladar, pero no se puede. Ya, por tanto, necesariamente tiene que ser en el mismo órgano administrativo. Aquí lo tiene y está en la ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que hagamos la compensación tiene que ser mismo órgano administrativo. No puedo llevar de un órgano administrativo a otro. Por ejemplo, he pagado de más impuestos en el cercado y quiero pedir que me compensen en Quillacollo, no me van a aceptar, así sean las dos alcaldías, ya, pero son distintas alcaldías, entonces no me van a permitir. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces para la compensación tienen que ser créditos y débitos de un mismo contribuyente. Y por otra parte, tiene que ser en la misma administración tributaria en la cual se hizo el pago en exceso, que se pueda pedir la compensación. ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste la confusión? ¿Qué es la confusión? A ver, ¿alguno? ¿Habrá alguna situación en que el Estado, que es el acreedor natural de la obligación tributaria, esté en la condición también de deudor? Es decir, que el Estado sea deudor y acreedor del tributo. ¿Está bien? ¿Hay alguna situación en la cual el Estado se convierte en deudor y acreedor a la vez de un tributo? ¿En qué casos se presentaría eso? A ver, ¿en qué casos estamos ante un Estado que a la vez es deudor y acreedor? Por ejemplo, normalmente cuando una persona fallece, ¿quiénes son sus herederos? ¿Tus hijos? Ya, sus hijos, el cónyuge, si es que todavía tiene un cónyuge vivo, ¿no? ¿Sí? Bien, esos serían los herederos. ¿Y qué pasa si la persona es soltera? No tiene hijos, no tiene esposo. ¿Quiénes heredan? Ustedes todos son solteros. Si tuvieran algún bien y fallecen, ¿quién heredaría? ¿Mis hermanas? Ya, los hermanos o los papás primero, ¿no? Los papás. Si no estuvieran vivos tampoco, serían los hermanos, ¿sí? Bien, hay algunos casos jóvenes donde no aparece nadie. No, porque, bueno, si no están los hermanos, podría aparecer algún sobrino o podría reclamar la deuda a algún otro familiar en algún otro grado, ¿sí? Pero si nadie reclama, perdón, la herencia, en ese caso, ¿quién hereda? ¿El Estado? El Estado. El Estado, es el último heredero. Ya, entonces, si nadie reclama, el Estado es el heredero. Por tanto, el Estado podría heredar, ¿sí? Entonces, si el Estado hereda, tendría que pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ya, y también el impuesto a las transferencias. Son dos impuestos diferentes, ¿no? Entonces, el impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes y el impuesto a las transferencias, ¿sí? Bien, tendría que pagar esos dos tributos, pero el Estado se puede pagar a sí mismo.
Por ejemplo, ¿tú le puedes prestar, te puedes prestar dinero de ti mismo? No, No tendría sentido, ¿no? Imagínense que yo me haga un préstamo y con intereses a mí mismo. ¿Podría haber eso? No, le dice. no, No, no. Bien, entonces, en este caso, cuando el Estado se debe a sí mismo, entonces desaparece la obligación. ¿Por qué? Porque está operando la confusión. ¿Sí? En una misma persona se han reunido las dos condiciones, deudor y acreedor, entonces la obligación tributaria deja de existir. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que cuando el Estado es heredero no necesita pagar ningún impuesto. Simplemente ocupará el bien y ya, ¿no? Hará los documentos para tener derecho propietario y nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin pago de impuestos. ¿Ya? sí, Bien, ahora, por ejemplo, en algún caso ya algunas instituciones no han emitido factura. Por ejemplo, un tiempo la Policía Nacional no emitía factura. Tú contratabas un guardia para un lugar, ya alguna vez nosotros tuvimos, por ejemplo, en el seguro universitario teníamos policía, la Policía Nacional tenía una caseta ahí en el seguro universitario, ¿sí? Y le pagábamos nosotros a la policía, pero la policía no nos daba factura, ¿ya? Entonces, si el SIN le auditaba a la policía, hubiera encontrado que presta servicios de seguridad a muchas instituciones y no dan factura. Entonces, ¿podía operarse la confusión? La policía podía decir, yo soy Estado, por eso no doy factura y no pago impuestos porque yo soy Estado. ¿Ahí operaría la confusión o no? O ellos deberían dar factura, deberían pagar el impuesto, y si no pagan el impuesto, se hace una fiscalización, se determina cuánto deben, y bueno, si la institución no paga, la Contraloría va a hacer pagar a los que dirigen esa institución. Eso es lo correcto, ¿no? O desaparece la obligación. ¿Qué dice? Cuando una institución del Estado presta servicios y cobra, ¿tiene que dar factura o no? sí, Está obligada a dar factura y está obligada al pago de impuestos. Si no lo hace, si no pagan los impuestos, no opera la confusión. Ya, en ese caso, ¿qué tiene que pasar? Se hace el cargo respectivo y de repente la Contraloría va a hacer que quienes han administrado tengan responsabilidad no solamente administrativa, sino también responsabilidad, en este caso civil, y tengan que pagar lo que debe. Ya, entonces no se elimina por tratarse de entidad del Estado. Cuando una entidad del Estado debe tributos, en ese caso esa entidad, ya que está administrada, ¿no?, por alguien que no corresponde a la transmisión de bienes, ya, sino a prestación de servicios y otras situaciones, ya, entonces, en ese caso, ya están obligados a cumplir su obligación. ¿Sí? Bien, la condonación, ¿en qué consiste? ¿Y con qué nombre común se conocen las condonaciones? los eximidos, ¿Perdón? ¿Es perdonar un tributo? Sí, es perdonar un tributo. No es lo mismo que la exención, ¿no? Por si acaso, sino que en realidad están perdonando una deuda, ¿sí? Bien, están perdonando la deuda, que puede ser que la perdonen parcialmente o en forma total. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Podrían determinar ya, en este caso, la no aplicación de multas por incumplimiento a deber formal, perdonar todas las multas por incumplimiento a deber formal. En esta gestión, ¿no creen que eso hubiera sido bueno? en una parte sí, pero en otra parte ya no habría ingresos también, digo. Uh-huh. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que pasa? Ya, como hay tanto problema de liquidez, ¿no? Podría salir una condonación de multas por incumplimiento, pero que se siga pagando el tributo, ¿cierto? Podría salir, ya puede darse, ¿no?
Bien, no estaría mal. Evidentemente disminuiría la recaudación y eso puede ser que le ocasione mayor perjuicio al Estado, o sea, más dificultad. En ese sentido, sí, de repente no es lo aconsejable, ya, pero puede suceder, ¿sí? Bueno, en algunos perdonazos han perdonado las multas por incumplimiento a deber formal totalmente, y no de un año, sino las multas de muchos años, ¿ya? Entonces no sería nada nuevo que pudiesen hacerlo esta gestión. ¿Ya? Bien, pero también pueden fijar mantenimientos de valor mantenimientos de valor e intereses, en este caso menores, ya podría decir pagan solo el 50%, ya, o en el caso de los intereses pagan con una tasa menor. Eso sí puede hacer el Estado. Mediante ley podría determinar una condonación entonces de parte de los intereses o de parte del mantenimiento de valor. Bien, entonces en la condonación tenemos que ver primero cuál es su alcance, ya cuánto están realmente, en este caso, condonando, ¿no? Y si hay requisitos, que se cumplan los requisitos. Ahora, si una condonación tiene requisitos y yo no cumplo los requisitos, ¿tendría derecho al beneficio? Esa es la parte delicada, ¿no? O si yo no estoy dentro del alcance de esa condonación, ¿me puedo beneficiar? No, Ya. Entonces no podría, ¿no? Beneficiarme. Bien, entonces no me podría beneficiar ya en caso de que yo no cumpla los requisitos, ¿sí? Bien, entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ya, pueden exigirnos, ¿no? Que para poder tener el beneficio, usted tiene que pagar un determinado porcentaje. Si yo no pago el porcentaje que me dicen, ¿tengo derecho al beneficio o no? no tengo derecho. No, ya no tengo derecho. Por ejemplo, dentro de la cuarentena hemos visto nosotros que ha salido diferentes disposiciones para el pago del IUE. Ya hemos visto que nos permiten pagar en cuotas. Ya han visto ustedes que en el caso de las empresas cerradas a diciembre, ya hay cuotas del 50, 15, 15, 20, ¿no? En el caso de las industrias, ¿no? Del 50, 25, 25. Si yo quiero tener ese beneficio de que no me cobren, que sin mantenimiento de valor, sin intereses y sin multas, por tanto hay una condonación de mantenimiento de valor, intereses y multas ahí, ¿ya? Entonces, si me están permitiendo pagar condonándome mantenimiento de valor, intereses y multas, ¿ya? ¿Qué pasa si yo en vez de 50% pago solo 40%? ¿Entraría este beneficio o ya no? Porque me están diciendo pague, ¿no? 50, 15, 15 y 20 en el caso del primer grupo. Y en el segundo, 50, 25, 25. Si yo no cubro ese 50 inicial, ¿entro en el plan o ya no? No, porque no cumplen los requisitos. Exactamente. Entonces, para cualquier condonación, fíjense muy bien los requisitos, porque podría ser que no cumplan y de repente sea mínima la diferencia por la cual no han cumplido. Ejemplo, que de repente yo haya pagado un 49%, pero no el 50%. Por tanto, faltaba un 1%. Bueno, vi un caso donde la diferencia jóvenes para un determinado beneficio ya era un boliviano. Pagó un boliviano menos por error de cálculo, ya. Y fiscalizando le determinaron que debía un boliviano. ¿Entra en el plan o ya no? Por un boliviano. Ya no entra. Ya no, lastimosamente ya no. ¿Ya? Bien, entonces, mucho cuidado con los requisitos, ¿no? Para una condonación. Si yo no cumplo los requisitos, no puedo esperar tener los beneficios. ¿Ya? Bien, ¿qué es la prescripción? La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria que en el ejercicio profesional ustedes van a utilizar más de una vez. Muchísimas veces van a decir, pero eso está prescrito y no van a dejar entrar al SIN a hacer una auditoría. Le van a decir, no, usted no puede entrar, está prescrito. A la alcaldía, las alcaldías no se imaginan lo que incumplen, ¿sí? Bien, en algún caso, siendo la prescripción jóvenes 4 años, ya han
han cobrado tributos de 10 años atrás. Bien, y han cobrado tributos de 10 años atrás, ya inclusive habiendo los propietarios de la casa cedido parte de su propiedad a la calle. Bien, está bien que la alcaldía cobre tributos de 10 años, siendo en ese momento la prescripción de 4 años. No, ya no es válido. Sí, pero lo hacen. En materia de la alcaldía, no una vez, muchísimas veces ha ocurrido eso, ¿ya? Donde han cobrado tributos, no, más allá del término de prescripción. Ahora, ¿qué espera? Cuando yo hablaba con algunos de los que trabajan ahí, me dice, licenciado, es muy sencillo, ya, nosotros cobramos 10 años. El contribuyente, si sabe de la prescripción, va a reclamar y le vamos a rebajar. Y le vamos a cobrar solo de 4 en ese momento, ¿no? Que había esa diferencia grande, ¿ya? Bien, pero si no reclama y paga, bienvenido. ¿Está bien ese actuar de la administración tributaria? O sea, legalmente está actuando, de hecho, la ley le permite, pero ¿está bien que hagan eso? ¿Qué opina? No, deberían informar o de alguna manera hacer dar cuenta. Claro. Su obligación era indicar que está prescrito y que el contribuyente puede, si gusta, presentar una nota reclamando prescripción, pero poner en conocimiento, ¿no?, del contribuyente y no dejar que, si es ignorante, pues pague. Simplemente llevado por su ignorancia tributaria, ¿no? No estoy hablando de ignorancia total, por si acaso. Si ignora esta parte de prescripción, la persona no va a reclamar nunca, porque no sabe que existe esta posibilidad de reclamar, ¿ya? Bien, entonces la prescripción, jóvenes, muchas veces es utilizada para la defensa del contribuyente, ¿no? Porque si han fiscalizado una gestión que ya está prescrita, nosotros podemos reclamar prescripción, ya que se aplique la prescripción y se anule todo lo actuado. Entonces podríamos anular completamente una auditoría, ¿no?, en caso de que hayan fiscalizado una gestión prescrita. Bien, ¿en qué consiste? Entonces, la prescripción ya, en este caso, permite que la administración tributaria pierda sus facultades de revisar, ¿no?, en este caso de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar los tributos, también de determinar o calcular la deuda tributaria y lo mismo aplicar sanciones administrativas. Entonces, pasa los 8 años, ya, es decir, 31 de diciembre a las 12 de la noche, pasa ese momento y en adelante ya no puede, por ejemplo, hacer una fiscalización, ya no puede calcular deuda tributaria. De repente ya hizo la fiscalización y faltaba solo el cálculo de la deuda tributaria, no puede hacerlo. Tampoco puede aplicar sanciones de carácter administrativo. ¿Ya? Bien, ahora, esa prescripción de 8 años se puede volver 10. ¿Por qué? Puede aumentar 2 años más. ¿Por qué? ¿A quiénes les aumentaríamos y les podríamos revisar en vez de 8, 10 los fiscalizadores? ¿Qué tiene que pasar para que podamos ampliar, es decir, aumentar de 8 a 10 los años de prescripción? Cuando el sujeto, como bien lo dice ahí, no se ha inscrito en el registro que le corresponde. Ya, por ejemplo, los informales. ¿Están corriendo ese riesgo o no? Todo informal. Todos los que realizan comercio informal. Sí, están corriendo el riesgo. Ya, bien, entonces ese sería uno de los riesgos. Ahora, ¿conocen algunas personas que están en el simplificado, el integrado, el RAW, pero deberían estar en el general? Por ejemplo, hay alguna persona que tiene 3 vehículos, debería estar en el general, pero ha hecho una maniobra para seguir en el integrado. Alguna persona tiene un capital más grande que el que se necesita para el simplificado, pero está inscrito
en el simplificado, pero por su capital ya debería estar en el general. ¿Sí se ubican? Sí. Ya, esas personas también tendrían esa ampliación de 2 años, o sea, la prescripción en 10 años, ¿no? También aquellos que han realizado actividades fraudulentas en algunas zonas de baja o nula tributación. Ya aquellos que realizan, por ejemplo, ya, o que cometen delitos, ¿no? En uno de estos países de baja tributación. Bien, ¿podrían dar algún ejemplo de ese tipo? ¿Alguien conoce algún país de baja o nula tributación? ¿No les ha llamado la atención? Los llamados paraísos fiscales. ¿Nunca les ha despertado curiosidad saber qué es un paraíso fiscal? ¿Corea del Norte es un paraíso fiscal? No. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a investigar qué zonas son consideradas paraísos fiscales. Hay disposición. ¿Ya? Bien, ¿por qué? Porque en algún momento ya puede ser que una zona sea paraíso fiscal, pero que luego cambie su normativa y debemos verificar si sigue siendo paraíso fiscal. ¿Sí? Entonces vamos a verificar. ¿Ya? Hay algunas islas también, ¿no? Que tienen este mismo tratamiento de paraísos fiscales. ¿Ya? Bien, vamos a verificar y vamos a buscar paraísos fiscales y vamos a comentar la clase siguiente, cuáles son las zonas que son consideradas paraíso fiscal, países de baja o nula tributación. Bien, si en estas regiones opera un contribuyente en forma fraudulenta, ya, entonces también se puede ampliar a 10 años la fiscalización, ¿sí? Bien, ahora, en el caso de contravenciones tributarias, prescribe a los 8 años o tiene otra prescripción. ¿Qué estamos viendo? Sanciones por contravenciones. Se le incrementa 5 años más. No es incremento, esta es la prescripción, no es incremento. El incremento solo es de 2 años, ¿ya? Esta es prescripción, pero para contravenciones tributarias, no para deuda, sino para contravenciones tributarias. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este momento ya alguien, por ejemplo, plantea ¿no? Alguna acción para no pagar tributos? O salgo a las calles y les digo, bien, vamos a, en calidad de protesta, ya vamos a decidir no pagar impuestos. ¿Puedo hacerlo eso públicamente? ¿O es una contravención la instigación pública a no pagar tributos? ¿Puedo tomar un megáfono y empezar a decir que no pague tributos la población? No, no se puede hacer eso. No, entonces si hiciera eso, pueden sancionarme del hecho que he cometido, ¿no? A partir del 1 de enero del año siguiente, tienen 5 años para sancionarme. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo, ¿ya? Bien, la facultad, ¿no? De ejecutar la deuda tributaria ya determinada es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Si hacen fiscalización, ya sea dentro de los 8 años que hemos dicho, o con estos 2 adicionales si corresponde, si me hacen fiscalización en ese tiempo y me determinan cuánto debo, me notifican con la deuda tributaria a través de una resolución determinativa, ese monto que me dicen que han determinado, ¿podría prescribir o ya no? ¿Qué nos dice el cuarto, perdón? El numeral 4, ¿qué nos dice? Cuando ya se ha hecho esa determinación ya no se puede, es imprescriptible. Ya, entonces a partir de ahí es imprescriptible, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué pasa si me hacen una fiscalización, ya, y ya han determinado a la empresa, esté presente o no el representante legal, podría no estar y han notificado por cédula y han cumplido con todos los procedimientos de notificación? Resulta que yo me he enterado de cuánto debo y es demasiado y desaparezco. Bien, si yo aparezco nuevamente
de aquí a 20 años, ¿sigo debiendo o ya muerto lo que debo por el efecto del tiempo? Porque la prescripción es eso, ¿no? Pasa el tiempo y le sanciono a la administración por no actuar oportunamente. Es como un castigo para la administración por no actuar oportunamente. En el caso de una deuda, ya está determinada, ya está notificada, yo he desaparecido 20 años y vuelvo a aparecer. ¿Sigo debiendo o ya se eliminó la deuda? Sigue debiendo. Sigue debiendo. Sigo debiendo, porque eso sí es imprescriptible. Eso hemos aprobado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya, no había en la época de la República. ¿Sí? La imprescriptibilidad ya se ha aprobado recién. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, ya esos adeudos se mantienen firmes. De manera que si yo aparezco de aquí a muchos años, de todas maneras, no van, en este caso, van a cobrarme porque no prescribe ya. ¿Listo? Bien, para el cómputo, les había indicado que se computa a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿sí? Al vencimiento del impuesto. Fíjense, 1 de enero del año siguiente, aquel en que se produjo el vencimiento del tributo, el vencimiento del pago. ¿Sí? Bien. Entonces, jóvenes, si voy a computar a partir del 1 de enero, ya pensemos, por ejemplo, en los tributos de diciembre. El IVA y el IT de diciembre, ¿cuándo se vencen? Y de octubre a noviembre también. Octubre, noviembre, diciembre este año, ¿cuándo se vence? Tributos mensuales. Octubre, noviembre, diciembre. ¿Hasta cuándo tienen plazo para pagar? Hasta el año siguiente. Hasta enero, ¿no? Del 2021. Bien. Entonces, pueden pagar hasta enero del 2021. Ya, es decir, del 13 al 22 de enero del 2021. Bien. En el caso de que hubiese pagado, o sea, estuviera ya, en este caso, la obligación hasta enero del 2021, ya su vencimiento está en enero del 2021, ¿hasta cuándo puede la administración tributaria revisar ese periodo? O sea, tanto en este caso, octubre, noviembre, diciembre, los impuestos de octubre, noviembre, diciembre, ¿hasta cuándo podría el SIN revisar? Estamos hablando del IVA y IT mensual. El vencimiento está en enero del 2021. Entonces, ¿a partir de cuándo empiezo a contar? ¿En qué fecha empiezo a contar? Si dice 1 de enero del año siguiente al vencimiento, ¿en qué fecha empiezo a contar? Desde el primer día de enero ¿De qué año? del año siguiente O sea, 2022. a 2021. No, pues si se está venciendo en enero del 2021, Ah, 2022. 2022 empiezo a contar. Ya, ¿cuándo termina la prescripción? ¿Cuándo sería el último día de la prescripción? El término de la prescripción. Término es el último día, ¿no? ¿En qué fecha prescribe? 31 de diciembre ¿de qué año? ¿Del 2022? Empieza a contarse el 1 de enero del 2022 y cuando se cumplen los 8 años. El 1 de enero del 2030. Sí, sí, está bien, ya estaría prescrito. En realidad el término sería el 31 de diciembre del 2029, hasta la medianoche. ¿Estamos de acuerdo? Ahí prescribe. En enero ya estaría prescrito. El término de la prescripción se opera el
31 de diciembre del 2029. Bien, pasa a las 12 de la noche y ya está prescrito. ¿Qué significa? Que si viene el SIN a querer fiscalizar, le digo que no puede entrar. Ya en caso de que sea la aduana lo mismo, sea la alcaldía lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces para que nosotros apliquemos, ¿no?, la prescripción, tenemos que contar desde el 1 de enero del año siguiente y de ahí contar los 8 años calendario, ¿no? Y diríamos que prescribe el último día a último momento, ¿sí? Bien, eso en cuanto al cómputo. Sin embargo, ese cómputo de la prescripción puede tener ya interrupciones o suspensiones. Bien, entonces en este caso, interrupción. Cuando hay una interrupción, ya hay una causal para que se interrumpa, entonces el cómputo de la prescripción se reinicia y empiezan a contar de nuevo desde 1, ¿sí? O sea, desde el principio. Se anula el cómputo anterior y aparece un nuevo cómputo, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando hay interrupción. Ahora, ¿cuándo puede haber interrupción? Cuando la administración tributaria notifica al contribuyente con la resolución determinativa, esa es una. La otra es que el contribuyente haga un reconocimiento de la deuda. Eso lo hace a través, por ejemplo, de una rectificativa y que además, o bien además, pida planes de facilidades de pago. Entonces, cualquiera de esas situaciones interrumpe prescripción. Por tanto, se interrumpe y vuelve a empezarse a contar a partir del primer día hábil del mes siguiente. Si se ha interrumpido en septiembre, ¿cuándo empieza a contarse ese nuevo plazo que estamos dando? Porque ahí aplicaría un nuevo plazo. O sea, un nuevo cómputo de la prescripción empezaría. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo empezaría entonces? ¿En qué fecha empezaría? Si es primer día hábil del mes siguiente. Si se está interrumpiendo en el 2020. Bien, supongamos que hoy día se interrumpe la prescripción. Hoy día hago una rectificativa. Entonces, ¿qué pasaría? Si hoy día hago una rectificativa, ¿cuándo estaría recién prescribiendo? Se interrumpe, empieza de nuevo a contarse. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? Se empieza el 12 de noviembre. Empezaría a computarse el 1 de noviembre. Ya, pero siempre y cuando sea hábil. Tenemos que ver en noviembre, ¿cuál es el primer día hábil? El primero, el 2, El 2 de noviembre. el 2 es feriado, querida. No te El olvides. 3, entonces, miércoles 3. A partir del 3. Entonces, a partir de ahí empiezo a contar los 8 años de nuevo. ¿Se entiende? De nuevo empieza el cómputo con la interrupción. Vuelve a cero, otra vez empieza. Bien, por tanto, tengo que tener en este caso cuidado con eso o no. ¿Qué cuidado tendría que tener? Bien, en una empresa, ¿quién creen ustedes que autoriza una rectificativa? ¿Quién creen que autoriza una rectificativa? ¿Ya? No olvidemos que se interrumpe por el reconocimiento de la obligación. Ya, impuestos va a autorizar, pero internamente. ¿Quién sería el que decide?
Tomemos desde ese punto. ¿Quién decide si se hace o no una rectificativa? El gerente de la empresa, ¿no? El representante legal, ¿sí? Él decide rectificar o no, pero generalmente va a ser bajo la información del contador o del, en este caso, gerente financiero. El contador o el gerente financiero van a recomendar y el que va a tomar la decisión finalmente es el gerente, ¿ya? Bien, ¿qué pasa si estoy en el 8º año? Supongan ustedes que este 31 de diciembre prescribe los impuestos de una gestión. Entonces, si este 31 de diciembre prescribe, ya, entonces, ¿sería correcto que hagamos una rectificativa? No, licenciado. No sería correcto, ¿no? ¿Sí? Porque si nosotros hacemos una rectificativa, estaríamos abriendo nuevos años para que prescriban. ¿Sí? Sí, ¿Y eso sería correcto? Abrir la puerta al SIN cuando está a punto de prescribir. Por ejemplo, tributos del 2012, ya que vencieron el 2012 y empezó la prescripción en el 2013, y en este momento me encuentro en el 2020, y se me ocurre presentar una rectificativa del año 2012. ¿Sería conveniente hacer una rectificativa o me conviene quedarme callado y esperar a que llegue fin de año? ¿Qué creen que es mejor? ¿Rectificar o esperar? esperar. Esperar. Porque si no esperan y rectifican, interrumpen prescripción. Y cuando ya falta poquito para que prescribe, ya no te puedan revisar, bueno, tú interrumpes y les abres la puerta de nuevo, 8 nuevos años. Bien, ¿dónde estaban ustedes el año 2012? ¿Estaban en colegio? ¿En qué curso? Para que tengamos una idea de cuánto tiempo ha pasado, obviamente. El 2012. Más o menos, ¿dónde estaban? Me imagino que estaban todavía en colegio, en escuela, yo creo. ¿Sí? Sí, ¿Se en acuerdan o escuela. no? ¿Estaban todavía en escuela? ¿Ya ha pasado mucho tiempo hasta ahora o no? Sí, ya pasó mucho tiempo. Ya. Ahora imagínense dar opción a que la administración tributaria te revise nuevos 8 años. Eso sería muy tonto, ¿no? Ya. Por tanto, jóvenes, si estamos, por ejemplo, en el 6º, 7º, 8º año, no conviene ya rectificar. Y les doy ahí, además, un dato adicional. Si me llegara una fiscalización, ya primero me van a hacer la fiscalización, me van a notificar los resultados preliminares con un documento que se llama vista de cargo. Yo puedo presentar descargos, ¿ya? Y luego tengo todavía un tiempo, ¿no? Para poder resolver mi obligación tributaria, ¿sí? Bien, sin multa. Entonces, si hay esa posibilidad de corregir todavía, aunque me fiscalicen, ¿para qué me voy a arriesgar rectificando? ¿O convendría, ustedes creen, rectificar nomás? Siendo así que voy a saber cuándo me empiezan a fiscalizar, me van a avisar los resultados, en otras palabras me van a decir te he descubierto o no te he descubierto, y en caso de que me hayan descubierto me van a dar un tiempo para pagar. Entonces, ¿me conviene precipitarme con una rectificativa o la mejor solución cuando ya ha pasado mucho tiempo es mejor esperar? ¿Qué es mejor? ¿Rectificar o esperar? ¿Qué hacemos? ¿Es mejor esperar o rectificar?
¿Te conviene abrir la puerta a nuevos 8 años o mejor dejas nomás que pase el tiempo? Ya falta tan poquito. Es mejor esperar. Claro, ¿te imaginas cuánto tienes que esperar hasta fin de año? ¿Cuántos días falta para que el año termine? Creo que es menos de 80 días ya. ¿Sí? Estamos en menos de 80 días, jóvenes. ¿Verdad? Menos de 80 días. Sí, Liz. Entonces, mejor callarte, ¿no? Mejor no rectificar. ¿Ya? Bien, entonces eso tomen en cuenta, por favor, cuando quieran hacer una rectificativa. Si se dan cuenta de un error que han cometido el mes pasado, rectifiquen, no hay problema. Si han cometido hace un año, rectifiquen, ¿sí? Pero si han cometido hace 7 años, hace 8 años, mejor esperamos, ¿sí? Bien, en eso consiste la interrupción, en volver a contar la prescripción, reiniciar y volver a contar a partir del primer día hábil del mes siguiente, ya aquel en que se ha producido la interrupción. En cambio, en la suspensión, ya mientras dura ese tiempo, no corre, termina ese tiempo y continúa nomás el cómputo, no se reinicia, ¿ya? Bien, entonces en este caso, por ejemplo, empieza una fiscalización. Hasta que termine la fiscalización, hay una suspensión. Para esto, la administración tributaria tiene 6 meses. Entonces, supongan ustedes que estábamos, por decir, con 6 años. Ya está corriendo la prescripción y hemos llegado a los 6 años. Y justo ahí nos notifican con el inicio de una fiscalización. Por tanto, van a pasar 6 meses y después de los 6 meses continúan los 6 años. ¿Ya continúa contándose a partir de los 6 años o es que vuelvo de nuevo a 0 y empiezo de nuevo a contar? Con la suspensión, ¿qué pasaría? Pasado ese tiempo, ¿continúo o reinicio? Reiniciar es volver a 0, ¿no? Empezar a contar de nuevo desde el año 1. Se han dormido, creo. Bien, habiendo ese paréntesis, ya yo continúo nomás el cómputo, ¿sí? Porque no se ha interrumpido. En la interrupción vuelve a empezar, pero en la suspensión continúa el cómputo, ¿ya? O sea, continúa el 6º, 7º y 8º y ahí va a prescribir. Muy bien. Bien, jóvenes, eso sería todo. No se olviden lo que les he explicado. Les he dicho que de este título, Gestión y Aplicación de Tributos, que da de la página 47 hasta la 101, vamos a hacer un trabajo, ya que lo voy a subir para que vayan avanzándolo. Después de ese trabajo, tenemos que trabajar sistemas de facturación virtual, luego tenemos que trabajar el IVA y el IT y estaríamos en condiciones de dar nuestro primer parcial. Ya quedaremos ahí. Bien, dime. Sí. Bien, si es de hace 5 años, todavía tienes que pagar. ¿Ya? Porque todavía no han pasado 8. Ya, supón el impuesto a tu casa de hace 5 años. Entonces, todavía tiene la alcaldía, en realidad, de hace 5 años, supón la gestión 2015. La gestión 2015 se paga en la de 2016 y el cómputo empieza 2017, ¿ya? Entonces, tendrías 17, 18, 19,